Vamos a iniciar con el ejercicio número, el ejercicio número 7, que se quedó de tarea. Lo vamos a resolver con el Minitab. Entonces, bueno, tenemos este ejercicio. Es este ejercicio. Bueno, este es el ejercicio número... déjenme ver, este no es el ejercicio. Este es ejercicio número 6. Abrí este otro. Este es el ejercicio número 7, es el que se había quedado de tarea. Dice, en este caso es un estudio. Dice, se realizó un estudio clínico a 60 pacientes con hipertensión arterial debido a que el actual medicamento utilizado bajaba la presión diastólica de una forma severa con la dosis recomendada. Para este estudio se seleccionaron aleatoriamente 20 pacientes en cada grupo. Se va a tener un grupo control sin medicación y dos grupos con diferente cantidad de medicamento. Por un grupo sería de 10 miligramos y el otro grupo sería de 20 miligramos. La presión fue monitoreada de forma, ahora sí que cada 24 horas, y bueno, se establecieron lo que serían los resultados, ¿no? Se tomó en este caso la presión, y bueno, eso fue lo que se registró. En este caso, con el medicamento control, con el medicamento que sería de 10 miligramos y con el medicamento de 20 miligramos, ¿no? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, para proponer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, es como lo hemos venido trabajando. La hipótesis nula, vamos a considerar que no hay una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos, y la hipótesis alternativa, vamos a considerar que sí hay una diferencia significativa entre los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como es justamente un proceso que tiene que ver, por así decirlo, que impacta directamente con las actividades funcionales o la función, en este caso, del cuerpo, vamos a realizarlo, por ejemplo, con un intervalo de confianza muy cerrado del 99%. Vamos a realizar justamente la prueba de Krustal y vamos a visualizar a ver si existe una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que vamos a estar trabajando. Por otro lado, bueno, tenemos en este caso nuestra hoja del Minitab. La hoja del Minitab, bueno, ya la hemos utilizado para poder nosotros, en este caso, poder realizar una prueba no paramétrica. También nos vamos aquí en el área de lo que es las estadísticas, por ejemplo, y tenemos justamente una sección que dice no paramétricos, ¿no? Dentro de esta sección que dice pruebas no paramétricas, tenemos, por ejemplo, la prueba de signo para una muestra, la prueba de Wilcoxon para una muestra, por ejemplo, Mann and Whitney, Krustal Wallis, que es la que nosotros estamos revisando, la prueba de la mediana, Friedman, prueba de corridas, por ejemplo, promedios en pareja, diferencias en pareja y pendientes en pareja, ¿no? Entonces, bueno, ese es aquí está, evidentemente aquí está la prueba que nosotros vamos a realizar. Y en este caso dice que ¿cómo se podría decir para qué se utiliza esta prueba? Dice que se utiliza para determinar si las medianas de dos grupos difieren cuando los datos de todos esos grupos tienen distribuciones de una forma similar, ¿no? En general, los métodos paramétricos
comparan los promedios o las medias, y este tipo de pruebas comparan las medianas, ¿no? Las medianas, que es donde tenemos el 50% de los datos, ¿no? Para poder realizar, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a seleccionar esta. Para poder, en este caso, realizar nuestra prueba, como podemos visualizar aquí, nos aparece la prueba de Krustal-Wallis, pero sin embargo, pues no tiene nada. Se podría decir que está limpia la hoja. Entonces, primeramente nosotros tenemos que cargar los datos. Para cargar los datos tenemos en este caso nuestra pequeña hoja de trabajo, que es una especie de como de hoja de Excel. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar en lo que serían estos espacios, voy a colocar lo que sería, tengo 3 grupos, en este caso tengo 3 grupos, y aquí, por ejemplo, yo le puedo colocar, en este caso, grupo, ¿no? Grupo. Cada grupo va a contar con, en este caso, con 20 pacientes. Cada grupo va a contar con 20 pacientes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente poder colocar, por ejemplo, por un lado el grupo, y en ese grupo vamos a, en este caso, a colocar un grupo que sería el grupo número 1, que va a estar determinado para los primeros 20 pacientes, o lo que serían los pacientes control. Entonces, por un lado tenemos lo que es el grupo, y por otro lado le vamos a poner lo que es la presión. Por otro lado vamos a tener lo que es la presión. Déjenlo, voy a hacer un poquito más pequeño para que me pueda dar oportunidad de poder ver los datos. Un poquito más pequeño, nada más para poder visualizar los datos que tengo acá. Entonces, en el primer grupo, lo que yo tengo que hacer es justamente colocar, en este caso voy a colocar 20, del grupo 1 van a ser 20, ¿no? Entonces le voy a colocar aquí del 1 al 20, 1, 20 pacientes, ¿no? Serían 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, bueno, si ustedes lo tienen allí en sus computadoras, lo pueden ir cargando. En este caso, en el primer grupo va a ser el grupo número 1, que sería el grupo control. Y por otro lado, vamos a tener lo que es la presión diastólica. Aquí, bueno, le voy a colocar las presiones correspondientes a cada uno de los pacientes. Tenemos, por ejemplo, 58, 68, 61, 73, 64, 81, 62, 74, 66, 78, 73, 59, 56, 60, 70, 75, 57, 70, 68 y 73. Entonces, esos serían, en este caso, el grupo control. Para el segundo grupo, que va a tener lo que sería el medicamento con 10 miligramos, voy a poner el grupo número 2. ¿No? El grupo número 2 va a ser, voy a colocar también 20 pacientes, pero le voy a colocar el número 2. Serían 20 pacientes para el grupo número 2. Entonces, del 20 al 40, ¿no? Ese sería el grupo número 2. Entonces tenemos, de esta manera, bueno, en este caso el software me va a estar tomando en cuenta que, bueno, el grupo número 1 va a ser estos datos, el grupo número 2 van a ser estos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería, por ejemplo, 84, 86, 93, 95, 91, 84, 96, 87, 88, 95, 83, 97,
92, 82, 82, 93, 92, 95, 82, 85, 95. Entonces, ese sería el grupo número 2. Serían los pacientes con tratamiento de 10 miligramos. Y en este caso, como tenemos 3 grupos, el tercer grupo le voy a colocar el número 3, por ejemplo, serían 20 pacientes del tercer grupo. En este caso van a ser 60 pacientes, ¿no? 60 pacientes del grupo número 3. Entonces tenemos aquí 49, 56, 51, 55, 46, 38, 58, 41, 40, 54, 53, 39, 34, 50, 38, 39, 44, 49 y 56. Entonces, bueno, con eso ya tenemos los datos de los 3 grupos, desde el grupo 1 hasta el grupo 3, ¿no? Tenemos las presiones. Y bueno, ya una vez que tenemos los datos, pues ya solamente nos resta pues hacer el estadístico. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, profesor. Yo me dejo ver nada más los últimos 3 datos, por favor, profesor. Es que los Claro. estaba copiando. Gracias. Sí, bueno, son los datos que tenemos del ejercicio número 7. Entonces, bueno, ya una vez que tenemos cargados los datos, porque bueno, esa es a veces un poco la duda de cómo se cargan los datos, porque bueno, también así me surgió la duda. Cada prueba tiene una forma diferente de cargar los datos. Habíamos visto, por ejemplo, que en el diseño factorial teníamos que crear el diseño. Y aquí, bueno, solamente es cargar los datos, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos los datos cargados, nos vamos a ir a estadísticas, en pruebas no paramétricas, por ejemplo, y vamos a seleccionar la prueba de Krustal. Entonces, como pueden visualizar, hace ratito no nos daban las celdas. Por ejemplo, ahorita ya nos da la columna 1, va a ser el grupo, y la columna número 2 nos dice que es la presión. De tal manera que, por ejemplo, aquí nos marca cuál sería la respuesta. En este caso sería la respuesta, sería la presión. Entonces, yo puedo, en este caso, seleccionar la presión y le puedo dar aquí seleccionar. Y luego me dice el factor, ¿no? ¿Cuál va a ser el factor? En este caso va a ser el grupo y le puedo dar seleccionar. Entonces ya tenemos lo que serían los factores y las respuestas, ¿no? De esta forma muy sencilla. Ya una vez que tenemos, en este caso, pues básicamente, como ustedes pueden visualizar, no tenemos ningún tipo de, por así decirlo, de otra opción. Y bueno, le voy a dar a aceptar. Una vez que yo le doy a aceptar, podemos visualizar en la parte de arriba cómo quedó ya el resultado. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la prueba de Krustal, presión contra el grupo. Tenemos en este caso 3 grupos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden visualizar los grados de libertad serían 2, que serían 3 grupos menos 1, serían 2. Tenemos la mediana, por ejemplo, tenemos la mediana de los datos para cada uno de los grupos. Tenemos, por ejemplo, lo que sería, en este caso, nos arroja una especie de promedio. Y acá tenemos la H de Krustal, ¿no? Que es 52.04.
Entonces, como pueden visualizar, nosotros lo hicimos de una forma bastante elaborada en el Excel. Y aquí básicamente con dos clics, pues nos puede dar el resultado de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Profesor, ¿puede repetir qué poníamos en el militar, en lo de Cruzcal Wallis? Perdón. ¿Puede repetir cómo poníamos lo de Cruzcal Wallis? ¿Cómo lo poníamos en el menú que aparecía? Bien, nos vamos aquí en estadísticas. Nos vamos aquí en datos, bueno, en este caso no paramétricos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la prueba de Crustal. Aquí seleccionamos la prueba de Crustal. Y una vez que seleccionamos la prueba de Crustal, tenemos básicamente dos, en este caso, por ejemplo, nos aparece así. Por un lado, es lo único que nos aparece, ¿no? De la prueba de Crustal. Por un lado, nos aparece la respuesta. Nosotros tenemos que colocar en cuál columna están los valores de respuesta de nuestro diseño o de nuestro experimento. De acuerdo a los datos, como yo los puse, en este caso sería la C2, sería la presión. Entonces, yo voy a seleccionar la presión. Y ya sea que le doy doble clic, por ejemplo, si le doy doble clic, me aparece el factor. No le doy doble clic. Yo quiero que la presión sea aquí la presión. Como pueden ver, le doy doble clic y también me aparece la presión. Puedo colocar la presión en la respuesta o puedo seleccionar presión y le puedo dar seleccionar. Y ya también me queda aquí. Después me aparece el cursor en el factor. Ya sea que yo le doy en el factor, por ejemplo, doble clic. O ya sea que yo le pueda dar, por ejemplo, lo selecciono y le pongo seleccionar. Entonces, de esa manera tenemos la forma en cómo podemos seleccionar. Y bueno, ya no tenemos ninguna otra opción. Solamente le doy a aceptar, ¿no? Y bueno, ya me aparece en este caso los resultados de la prueba, ¿no? Entonces, bueno, esos son los resultados. Realmente es Entonces, profe. realmente no tenemos una gran, un gran valor. Por ejemplo, en este caso nos dice, bueno, según el ejercicio, nos dice que deberíamos de comparar los resultados con un intervalo de confianza del 99%, con un alfa del 99%. En este caso, bueno, déjenme, voy a sacar una tabla, la tabla de la H cuadrada. Aquí, bueno, por ejemplo, tenemos nuestra tabla de chi cuadrada para en este caso tenemos 2 grados de libertad, tendríamos 2 grados de libertad y tenemos lo que sería el valor de, sería 0.01, que sería el 99%, por ejemplo, tenemos 0.01 con con 2 grados de libertad, que nos da 9.21, ¿no? Entonces, evidentemente, el H calculada va a ser mucho mayor que lo que sería la G cuadrada o la G de tablas. Y bueno, en ese sentido se puede concluir que, pues, en este caso, sí hay una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos. Eso es lo que nosotros pudiéramos concluir de acuerdo a los resultados obtenidos. Y bueno, en general, ese es lo que nos da la prueba. No tenemos, por así decirlo, más opciones. Ahorita vamos a hacer una con
con la prueba de, en este caso de chi cuadrada. Tenemos dos casos. Tenemos el primer caso en donde tenemos, digámoslo así, univariable, de una sola variable, y tenemos de dos variables, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta con esto. No, profe. Entonces, No, profe. entonces bueno, sí, yo creo que lo que vamos a hacer, mejor déjenme terminar aquí para que no se vea interrumpida la otra prueba, que les pueda subir el video. Entonces, déjenme terminar aquí y regresamos con la otra prueba de chi cuadrado.